Hola, soy Alexander Romero, misionero y hago parte de la mesa de trabajo de Lausana en Colombia. En los próximos minutos vamos a presentarte el informe de Lausana. Uno de los objetivos del movimiento de Lausana es acelerar el cumplimiento de la Gran Comisión a nivel mundial. Este reporte que vamos a revisar se trabajó para ser presentado en el cuarto Congreso de Lausana en Corea para el año 2024. El informe del Estado de la Gran Comisión reúne los mejores datos globales analizados por los mejores pensadores cristianos a nivel global. El informe es el resultado de un largo proceso que inicia en el 2020 y 2021. La USANA convocó y organizó una serie de reuniones regionales en todo el mundo en diferentes temas, reflexionando sobre el estado de la Gran Comisión, identificando qué oportunidades y brechas clave se están enfrentando hoy en la Gran Comisión. Todos estos datos fueron analizados. Después se construyó toda una bibliografía, tanto con fuentes seculares como cristianas, fuentes de diferentes regiones y en múltiples idiomas. Toda esta información se consolidó y así llegamos al informe que se lanzó previo al encuentro en Corea. El informe está dividido en tres secciones o partes. La parte uno detalla el estado actual de la Gran Comisión a través de una serie de indicadores claves y actividades relacionadas. La segunda parte dirige nuestra mirada hacia el futuro, identificando los indicadores actuales de mayor relevancia, las principales barreras y desafíos que necesitamos prestar atención hoy para llegar a un estado óptimo de la Gran Comisión en el 2050. Esto se formuló en 10 preguntas principales. Detrás de cada una de estas preguntas hay una serie de tendencias, son alrededor de 40 en total, que están dando forma al mundo que conocemos y afectan directamente a la Gran Comisión. Este reporte insta a la Iglesia a participar de estas conversaciones, en el debate y también en la configuración de estas tendencias que están dando forma al contexto actual del mundo. La tercera parte del informe comienza a analizar estas tendencias globales y a examinar cómo se evidencian a nivel regional. Cada región elaboró un informe en el que se identificará cómo estas tendencias afectan nuestras regiones y consideraciones únicas desde una mirada muy regional. El informe completo consta de más de 250 páginas. Recopila las ideas de más de 150 pensadores estratégicos con representación global. Contiene material propio a nivel gráfico que se enseña en todo el documento de toda la información recolectada. Actualmente, este informe ha sido traducido a 7 idiomas y específicamente dentro de ellos, idioma español. Ahora vamos a dar una mirada al interior del informe, en algunos de los elementos que más resaltan por su valor, así que vamos a revisar la situación actual. Si observamos el estado actual del cristianismo a nivel global, en esta imagen, entre más azul sea la zona, mayor es la población o el porcentaje de cristianos. Aquí podemos ver el azul en lugares donde el Evangelio ha estado históricamente, como América del Norte y Europa, pero adicional en África subsahariana y Latinoamérica. En lugares como el norte de África y el sur de Asia, allí los cristianos disminuyen su presencia. Pero una mirada más dinámica sería ver las cifras a lo largo del tiempo. En el año de 1900 la población cristiana en el mundo estaba predominantemente en el norte de Europa y América, con un porcentaje menor en lugares como Asia, África y Latinoamérica. Pero si evaluamos las estadísticas para el 2050, notaremos cómo la situación cambia. La minoría cristiana estará en Estados Unidos y Europa y la mayoría de creyentes estará en Asia, África y América Latina. Si observamos la actividad misionera, sigue siendo una actividad mayoritariamente en Norteamérica. Se ha perdido fuerza misionera en Europa y Oceanía. También podemos observar un crecimiento misionero en Asia, África y América Latina. Al revisar los esfuerzos para la traducción de la Biblia, podemos alabar a Dios porque estos esfuerzos han crecido exponencialmente en todas las regiones. Lo mismo ocurre con los movimientos de discipulado o de plantación de iglesias. Estamos observando un crecimiento exponencial en todas estas actividades. A partir de ahí, el número de personas evangelizadas ha crecido en áreas concretas, teniendo un auge en África y Asia. Europa, Norteamérica y Latinoamérica tienen un alto nivel de evangelización. Actualmente se estudia si las actividades de evangelización podrán sostenerse en los niveles actuales como ocurren en América Latina, para estar al nivel del crecimiento de la población. Quizás la siguiente imagen no sea la más llamativa, pero es sin duda una de las de mayor impacto. Desde 1900, la proyección hecha de cara al futuro, podemos decir que la línea se mantiene en línea recta. En 1900 el porcentaje de creyentes era del 33% y se estima para el 2050 que sea del 33 al 34%.
Esto requiere una gran reflexión de parte nuestra. ¿Cómo podemos acelerar el ritmo y superar el crecimiento de la población en nuestros países? La primera necesidad al interior de la iglesia es la necesidad de discipulado. La USAN realizó llamadas de escucha globales, identificando la necesidad de un discipulado más efectivo como la brecha número uno para la Gran Comisión. En consecuencia, se encuestó a 1.500 líderes evangélicos de todo el mundo para comprender cómo se manifiesta esta necesidad en la práctica. Así que tomamos esto y comenzamos a realizar nuestra propia investigación y a comprender cómo esta necesidad de discipulado se manifiesta en el entendimiento y la práctica de la Gran Comisión. La primera pregunta fue, cuando una persona se convierte en un nuevo creyente en Cristo, ¿siente usted que es discipulada adecuadamente en la Gran Comisión? ¿Cuál es su percepción? Pueden ver aquí que como máximo el 20% de los líderes evangélicos identificaron que estamos logrando un nivel de discipulado adecuado relacionado con la Gran Comisión. Y exactamente la misma cantidad, un 20%, dijo que no estamos haciendo ningún tipo de discipulado. Así que, en algún punto intermedio, la mayoría de nuestros líderes sienten que estamos haciendo un discipulado limitado en la Gran Comisión. Por eso preguntamos un poco más a fondo. ¿Cuántas personas en su región que asisten en promedio a la iglesia podrían realmente definir qué es la Gran Comisión? En ese gráfico de la izquierda, ustedes pueden empezar a ver que solo alrededor del 40% de nuestros líderes piensan que solo la mitad está realmente preparada para decir qué es la Gran Comisión. Y menos del 50%, una mayoría, realmente ni siquiera sabe lo que es la Gran Comisión. Así que empezamos a preguntar sobre la importancia de la Gran Comisión. En promedio, ¿cree usted que compartir el Evangelio es esencial o es opcional? Y pueden ver aquí que solo alrededor del 50% de nuestros líderes perciben que la mayoría de sus poblaciones piensan que es esencial, mientras que la otra mitad de sus poblaciones cristianas piensan que realmente es opcional. Empezamos a preguntar sobre la preparación. ¿Están las personas de su iglesia y de su región preparadas para compartir el Evangelio? Pueden ver que en todo el mundo, como máximo el 46 o 47% de los líderes sienten que nuestra población cristiana está preparada para compartir el Evangelio, llegando incluso hasta el 36%. Así que empezamos a preguntar sobre el estado de la Gran Comisión. Empezamos a ver que nuestro discipulado limitado da como resultado una prioridad, un conocimiento y una capacidad que se encuentran limitados para compartir el Evangelio. Y esto tiene un efecto en el crecimiento del cristianismo en todo el mundo. Pero no podemos olvidar que hay una puerta trasera en la iglesia. Ese es un nuevo factor importante. Cuando pensamos en el discipulado, también queremos discipular a las personas que ya están dentro de nuestra iglesia. En este gráfico empezamos a ver el cambio de religión entre el 2010 y 2050. Pueden comenzar a notar que una gran cantidad de cristianos están dejando la iglesia. Quienes alguna vez fueron cristianos en la iglesia la están abandonando. Ahora bien, no se están moviendo a otras religiones, sino que simplemente están pasando a no ser afiliados. Así que sí, tenemos que preocuparnos por invitar a la gente a la iglesia y por discipular a las personas para que vayan y alcancen a otros para Cristo. Pero también tenemos que reconocer que el discipulado es necesario dentro de la iglesia, para que nuestros cristianos actuales no se vayan por la puerta trasera. Otro desafío importante que enfrenta la iglesia es la asignación de recursos. Como notamos en algunas de estas y primeras diapositivas, la población cristiana en todo el mundo se ha desplazado del occidente hacia el sur global y el este global. Sin embargo, la mayoría de los ingresos de la iglesia aún permanecen en el occidente global. Entonces, podemos empezar a decir, ¿cómo es que podemos servirnos unos a otros? ¿Cómo es que podemos tener un liderazgo policéntrico y un crecimiento juntos? Debemos observar que la mayoría de los recursos financieros están en Occidente, pero la mayoría de la población y los recursos de la iglesia están en otras partes del mundo. Es un desafío interesante, a medida que avanzamos juntos como iglesia para la gran comisión y entender que nos necesitamos unos a otros. Ahora, la otra imagen también es impactante para reflexionar. Este es el monto total del gasto cristiano disponible en todo el mundo. Pueden ver esa delgada línea azul. Esa es la cantidad de dinero que realmente se gastan en causas cristianas en general. Si ampliamos esa delgada línea azul en un gráfico de pastel, podemos empezar a ver que la mayoría de ese dinero donado se destina a organizaciones paraeclesiásticas y de la iglesia. Podemos empezar a ver esa pequeña franja amarilla, y esa es la franja que se entrega a las misiones globales. Ahora,
Eso es lo suficientemente pequeño y sorprendente de por sí, pero miren la franja azul clara del mismo tamaño justo encima de ella. Esa es la cantidad de dinero que se proyecta que perdemos en crimen eclesiástico, corrupción dentro de la iglesia. Ese dinero se está perdiendo. Proyectamos que perdemos tanto dinero en crimen eclesiástico como el que gastamos en misiones globales. Ahora, este es un desafío interno que debemos enfrentar. Otro desafío está en nuestra asignación de recursos misioneros. Se estima que existen en el mundo unos 450.000 misioneros en todo el mundo, y en este gráfico cada una de esas líneas representa unos 5.000 misioneros. Así que pueden ver que estamos enviando a la gran mayoría de nuestros misioneros a los 4.570 millones de personas que consideramos ya alcanzados, es decir, que tienen una iglesia local que les puede predicar, y un número mucho menor a los 3.340 millones de personas que consideramos no alcanzadas. Nuevamente, una asignación de recursos que debe ser comprendida y atendida. Ahora, si miran esto de manera un poco más específica, este gráfico comienza a mostrar los grupos de personas no alcanzados por región. En este gráfico, cuanto más claro es el color, más no alcanzados están. Por lo tanto, cuanto más color haya en el medio del gráfico, más no alcanzados están. Pueden empezar a ver que la mayoría de las personas no alcanzadas existen en Asia en este momento, y las personas menos alcanzadas también están en Asia. Pueden verlo en cada una de sus regiones mientras observan su contexto particular. Vemos esto dentro de los mismos países. Una vez más, la mayoría de estos grupos de personas no alcanzadas y personas no alcanzadas existen principalmente en Asia, en India, Pakistán, China, Bangladesh, Indonesia y otros lugares similares. Ahora, al pensar y trasladar nuestra atención de los cambios del contexto actual dentro de la iglesia a los cambios del contexto fuera de la iglesia, dentro de nuestro globo, podemos empezar a ver que estamos viviendo en un mundo que está cambiando rápidamente. Por ejemplo, una joven de Rusia puede tener más en común con una joven en la ciudad de Nueva York o una joven en Latinoamérica debido a la era digital que con su propia tribu étnica en su aldea rural. Y por eso, aunque es importante entender y categorizar a las personas por sus orígenes étnicos, también tenemos que reconocer que ahora todos tenemos una nueva identidad digital, una identidad que empieza a moldear quiénes somos. Y esto no cambia nuestra identidad étnica, sino que es un aumento o una extensión, por así llamarlo. Y si no entendemos o empezamos a entender eso, estamos perdiendo la totalidad del entendimiento de las necesidades de nuestra época. Ahora, unas cuantas diapositivas aquí solo para mostrarles el auge del Internet y el aumento de personas en Internet. No creo que tenga que convencer a nadie de que ahora estamos en una era digital en la gran mayoría del mundo, y eso ha sucedido de forma relativamente reciente. Estas diapositivas muestran desde 1900 hasta el 2020. Podemos empezar a ver el aumento del número de personas en Internet, un aumento masivo en Asia, y el porcentaje de personas en Internet que mantiene subiendo en cada región en particular. Si miramos esto en todo el globo, la mayoría de las partes grandes del uso de Internet es en realidad el uso de redes sociales. Actualmente en el promedio global, el 58% del globo está en las redes sociales, diariamente, con un promedio de unas 7 horas al día en tiempo total de pantalla. Anteriormente, los misioneros estaban pensando en cómo cruzar para realizar actividad misionera. Cruzaban fronteras de países y al hacerlo cambiaban su vestimenta, cambiaban su cabello y cambiaban su forma de comer, aprendiendo un nuevo idioma para que el mensaje del Evangelio pudiera ser escuchado por esa otra cultura. Pero en nuestra época contemporánea y nuestra era digital, también tenemos que ser igual de analíticos y prudentes al cruzar fronteras digitales. Temo que gran parte de nuestras transmisiones de la iglesia y el contenido que estamos creando en el campo misionero solo esté siendo visto por la cultura de la iglesia debido al túnel algorítmico y no le estemos llegando realmente a una gran proporción de gente. ¿Somos capaces y estamos dispuestos a cruzar fronteras digitales tanto como lo estamos para cruzar fronteras de países? Otra pregunta clave para nuestro tiempo, y lo que yo consideraría la pregunta más preeminente de nuestros días, es la pregunta de qué significa ser humano. Como todos somos conscientes en todo el mundo, el entendimiento de la sexualidad humana, el género y la identidad está cambiando. También podemos empezar a ver la aceptación de algunos de estos cambios en estos gráficos en particular. Y no solo la sexualidad, el género y la identidad, sino que el auge de la biotecnología está empezando a moldear las posibilidades de cómo
y de qué manera entendemos a los humanos y nuestras capacidades con ello. Y luego, el auge de la inteligencia artificial. Ven aquí un gráfico que hacia el 2015, la mayoría de la IA ahora tiene capacidades mejores que las humanas en la mayoría de las categorías presentes. Particularmente todos estos ángulos, desde la sexualidad hasta el género, la identidad, la inteligencia artificial, la edición genética o la biotecnología, están empezando a preguntar qué significa ser humano. Pero particularmente para la Gran Comisión, esto también empieza a moldear y ajustar la veracidad y conveniencia del Evangelio. Otros cambios importantes que podemos empezar a observar son los cambios demográficos en todo el mundo. Las ciudades urbanas han crecido en las últimas décadas y en el último siglo hasta el punto a que ahora la mayoría del mundo vive en una condición urbana. Podemos empezar a ver aquí el auge de Asia y el auge de África y el crecimiento de las poblaciones urbanas allí. Y con eso vienen más medios económicos y estructuras sociales más estables. Pero con eso también viene este nuevo auge de la clase media. Se estima que unos 2.100 millones de personas en las próximas décadas entrarán en la clase media, particularmente en Asia, como ven aquí. Ahora, la iglesia misma ha tenido mucha gran experiencia, mucho esfuerzo intencional y una maravillosa imaginación para la gran comisión para alcanzar a los empobrecidos. Y debemos y tenemos que seguir haciendo eso. Pero pregunto, mientras pensamos en las brechas de la gran comisión, ¿está el auge de la clase media en nuestro radar? ¿Tenemos la misma cantidad de imaginación evangélica, deseo, estrategia y enfoque para alcanzar a una clase de personas que ahora tiene un conjunto diferente de deseo y de necesidades? ¿Estamos preparados y tenemos esa imaginación para alcanzar a esta nueva clase media de una manera similar a como lo hicimos con los empobrecidos? Otro cambio social importante en todo el globo es el envejecimiento global de nuestro mundo. Pueden empezar a ver aquí desde 1950 hasta 2020 en estos gráficos particulares. Cuanto más oscuro es, más envejecido está el país. Hay un cambio masivo en todo el globo, excepto en el África subsahariana. Y África, que es un continente muy joven. Podemos empezar a ver este envejecimiento de tal manera que, según lo proyectado en varios años, la población de 65 años o más será la segunda población más numerosa del mundo. El último cambio que vamos a observar aquí es este cambio de contexto en la confianza. En las últimas décadas hemos visto y se proyecta que continúa así, que la gente es en general menos confiada en todo el mundo. Este estudio en particular empezó a observar cómo los jóvenes entienden y confían en las instituciones. En el extremo izquierdo podemos empezar a ver las instituciones religiosas y podemos ver que la mayoría de los jóvenes en todo el mundo o no confían o son neutrales respecto a las instituciones religiosas. Así que regresamos nuevamente a la investigación original que hicimos con 1500 líderes evangélicos y empezamos a preguntar, bueno, si nos falta confianza en las sociedades, ¿cómo es nuestra influencia cultural en ellas? Entonces pueden empezar a ver aquí a la izquierda la pregunta, ¿percibe usted que los cristianos tienen alguna influencia en la cultura en absoluto? Cuanto más oscuro, peor. Cuanto más claro, más optimista. Los colores oscuros indican ninguna o un nivel menor de influencia, y los colores más claros representan un nivel alto de influencia. Pueden ver que en todo el mundo y en las regiones más optimistas, solo el 10% de nuestros líderes sienten que tenemos un alto nivel de influencia. La mayoría de las personas, de los líderes, perciben que tenemos una influencia nula o menor en toda la cultura. Empezamos a preguntar, ¿cómo está cambiando esto? ¿Tenemos un cambio de influencia en la cultura? ¿Estamos creciendo en nuestra cultura o disminuyendo? Y resultados similares se muestran aquí, con la gran mayoría de nuestros líderes encuestados diciendo que nuestra influencia en el mundo es constante o está disminuyendo. Así que volvemos esto al discipulado. Les preguntamos a estos mismos líderes sobre el estado del discipulado en sus regiones particulares y se mostraron resultados interesantes aquí. Cuando una persona nueva se convierte en creyente en Cristo, ¿siente que estamos discipulando adecuadamente a estas personas? ¿Ven que estamos haciendo un trabajo moderadamente bueno en el discipulado, en el entendimiento bíblico y teológico? Pero cuando lo comparamos con la integración cristiana, con las profesiones, esa integración a sus vocaciones es una dicotomía. No lo estamos haciendo tan bien en esa área en particular. Esto también se muestra en nuestra manera en que analizamos los datos. Podemos decir cómo lo estamos haciendo al discipularlos en la participación de la iglesia. Lo estamos haciendo fantástico en el discipulado hacia participar dentro de la iglesia. Pero estamos discipulando a los creyentes para participar en la cultura y la sociedad. Nuevamente aparece la dicotomía.
tendríamos que responder que no también en esa categoría en particular. Desafortunadamente, en muchas partes del mundo ya no se confía en la iglesia y nuestra participación e influencia en la cultura ya no están allí. Y no estamos discipulando a las personas para participar en la sociedad cultural o para integrar el cristianismo con su profesión. Por lo tanto, si queremos que el Evangelio sea escuchado y que la Gran Comisión tenga éxito, hay un llamado real a ese cambio global que debemos comenzar a reconstruir: la confianza. Ante todo, antes de que escuchen el Evangelio, necesitamos volver a generar confianza. Eso nos devuelve el llamado del discipulado. De ese desafío interno, ahora un desafío externo. Vemos este hilo de la necesidad del discipulado. La mayoría de los líderes lo han señalado y todos con los que hemos hablado concuerdan. El discipulado es la clave para que la Gran Comisión avance. El informe sobre el estado de la Gran Comisión está aquí en Lausanne Report. Hay mucho más allí. Este es solo un pequeño fragmento muy pequeño de lo que es posible para que ustedes puedan adquirirlo y leerlo.